Listo, pueden comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos amigos, colegas, a esta conferencia. Quisiéramos comenzar dando las gracias a la profesora Magdalena López, coordinadora de estas quintas jornadas de la sección Estudios Venezolanos, LASA Venezuela, y al comité organizador por sus esfuerzos en la organización de este evento. Todos estamos conscientes de que un evento con estas características, transdisciplinario, de discusión, de aproximación a distintos problemas, abierta a la participación de distintas instituciones académicas, universitarias, culturales, tiene un valor para nosotros muy especial en las circunstancias actuales que vivimos. Gracias también por aceptar entonces nuestra propuesta para esta conferencia. Igualmente, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento al equipo del Instituto de Investigaciones Literarias, mis amigos y colegas Carolina Lozada, Luis Moreno Villamediana, Laura Oscategui, Jenny Muchacho y Richard Escalante, por la invitación como conferencista y expresar nuestro reconocimiento al enorme trabajo realizado en la organización de estas jornadas. El título de nuestra conferencia, Farmacopea literaria, droga, modernidad y biopolítica, forma parte de un proyecto más amplio y del cual aquí trataremos de exponer algunas de sus hipótesis centrales. Comienzo con una sección titulada La vida artificial. En 1890, el escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera publica la crónica titulada La vida artificial, reproducida posteriormente bajo el irónico título de La nueva Santísima Trinidad. La alusión enigmática a los misterios del dogma trinitario se devela en la contundente declaración final del cronista. Hay mucho alcohol, mucha morfina y mucho éter en la vida moderna. El estilo ágil, nervioso de la crónica metaboliza formalmente el estado de agitación o alteración que Gutiérrez Nájera identifica con la vida en las grandes ciudades. Las fisonomías urbanas del cronista, su arte de la sensación fugaz, posiblemente habrían captado la atención de George Simmel y Walter Benjamin cuando investigan, bastantes años después, el vínculo profundo entre las transformaciones de la vida material acarreadas por el capitalismo y las dimensiones sensoriales, físicas, de la experiencia anímica del sujeto. A esta articulación, Gutiérrez Nájera le llama ya en 1890 la vida artificial, condición constitutiva de la modernidad literaria y cultural que desdibuja la frontera entre los estados naturales y las modulaciones artificiales de la experiencia. Al cronista de la vida moderna, quien, en sus propias palabras, busca en la vida su máximo de intensidad, ahora no le atrae tanto el llamado de las mercancías tras los escaparates resplandecientes o el paso distraído de las nuevas trabajadoras de la costura en las calles recién empedradas del centro urbano, a las que Gutiérrez Nájera, por cierto, dedica un memorable poema, La Duquesa Job. Tampoco las innovaciones tecnológicas aplicadas a la iluminación y transporte público de la ciudad bajo el régimen modernizador de Porfirio Díaz y José de Mantor. En cambio, el cronista observa con cierto asombro
la circulación y el consumo de los estimulantes y narcóticos, objeto y tropo de las alteraciones químicas de la vida artificial. Cito brevemente a Gutiérrez Nájera. Leyendo los libros modernos y más que todo observando las ocurrencias sociales, échase de ver que nunca ha vivido el hombre vida tan artificial como ahora. Hablo, por supuesto, del hombre que mejor conocemos, del que da color a la civilización, del hombre que vive en las capitales o en las grandes ciudades. Busco, pues, la vida en su máximo de intensidad, allí donde está más arriba, más visible, y esa vida en los días que corren es la que encuentro artificial. Hasta me inclino a creer que ya no hay hombres ni mujeres propiamente hablando, sino muñecos movidos por alcohol o por morfina, como hay otros muñecos movidos por vapor o por la electricidad. No seremos títeres, termina Gutiérrez Nájera, pero somos autómatas. Fin de la cita. En esta crónica, Gutiérrez Nájera presenta una serie de perspicaces impresiones sobre la dimensión experiencial de la droga, los excesos y las fracturas de la sensibilidad, abriendo un paralelismo entre las zonas hiperestésicas de la cultura y las condiciones psicológicas de la vida moderna. La proposición fundamental en la base de estas distinciones se encuentra formulada en la hipótesis algo extravagante de que somos muñecos movidos por alcohol o por morfina y, como autómatas, necesitamos excitantes para vivir, para pensar, para amar y para reproducirnos. Esta figura de la sensibilidad alterada químicamente del autómata, sin voluntad ni autonomía, consigna cierto potencial gótico, más a tono con los postulados posteriores de las ficciones farmacológicas distópicas que con el sensorialismo modernista. De hecho, en el posterior contexto de las ficciones y teorías de las sociedades de control, como las piensa Deleuze, de un mundo de vida intervenido farmacológicamente, en el entorno alterado del mundo cyborg y del antropoceno capitalceno, como lo piensa Haraway, remarcado por un modo de producción pornofarmacológico, como lo piensa Paul Preciado, la hipótesis de Gutiérrez Nájera sobre la vida de los autómatas poshumanos ganaría una base evidenciaria que no podía tener en 1890. Para la fecha de la publicación de la crónica, si bien algo hiperbólica, la figura de una sustancia combustible capaz de potenciar la energía física, mental y hasta libidinal de los sujetos, como muñecos movidos por el vapor o la electricidad, anticipaba la posibilidad de una química de los afectos, un enlace entre droga, alteración sensorial y gobierno de vida que borronea los límites de la voluntad, la autonomía, la libertad misma, en tanto conceptos medulares de las teorías o ideologías modernas del sujeto, fundamentadas en la acción y la responsabilidad individual. En este trabajo nos ha quedado una pregunta general sobre la articulación entre la experiencia estética, la alteración sensorial y la proliferación de las drogas en la literatura modernista y sus fronteras, discursos contiguos, adyacentes, provenientes incluso de otras poéticas y disciplinas
en las antípodas del modernismo literario. Sospechamos, desde nuestras primeras conversaciones sobre el tema, que la aproximación a la droga durante este periodo fundacional de las instituciones literarias y culturales latinoamericanas prepara el camino para una reconsideración del lugar de la literatura moderna ante las transformaciones de la vida material, una reevaluación en los procesos de modernización y su correlato en el incremento de la producción y consumo de mercancías. El impacto de esta cultura objetual en los nuevos regímenes de percepción y alteración que conjugan la experiencia estética y las políticas del cuerpo. Intentar una respuesta a estas cuestiones significa igualmente volver a repensar el papel que juega la droga en la representación de la vida del artista, de esa vida como objeto de interés del discurso médico y artístico. Bajo esta perspectiva, se trataría de analizar la manera por la cual el concepto de artista se transforma o convive con la imagen del artista drogado, provocando de este modo la intervención del discurso médico letal. Al hablar de vidas del artista, estamos hablando de la vida como experiencia estilizada o arte de la existencia, como la llamó Foucault, pero también de las distintas formas de subjetivación basadas en la experiencia de las drogas. Pensamos que estas transformaciones tienen su propia historicidad. El giro adoptado en las últimas décadas por los estudios literarios y culturales ante las relaciones entre literatura y droga ha posibilitado la relectura de un amplio archivo de textos, documentos y materialidades producido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En vista del reajuste que supone para el estudio del modernismo hispanoamericano la inclusión de estos materiales, delineamos aquí algunas de las preguntas, discusiones y conceptos que nos han motivado en el recorte de la antología que estamos presentándoles sumariamente hoy. La selección está distribuida en función de 6 zonas temáticas o conceptuales que organizan la cartografía de la literatura drogada durante ese largo entre siglos de la modernidad literaria latinoamericana. Las 6 zonas son reflexiones estéticas, orientalismos psicotrópicos, elegías malditas, fronteras farmacoloniales, intervenciones, médicos, boticarios y artistas, y ciudad y percepción. La lectura algo detallada que hacemos hoy del poema La canción de la morfina, de 1890, de Julián del Casal, un poema publicado el mismo año que La vida artificial, de Gutiérrez Nájera, nos permitirá particularizar algunas de estas preocupaciones generales y abordar asimismo la cuestión de la poesía, que si bien ocupa un lugar destacado en la investigación, no es un principio rector de nuestro recorte. De hecho, nuestro acercamiento desborda la categoría de género literario para entablar, en cambio, un diálogo transversal entre formas y materiales heterónomos de un campo expandido. El corte transversal que permite el acercamiento a la literatura a partir de una pregunta sobre la droga y la alteración sensorial como límites de la subjetividad moderna contribuye a deslindar nuevos contextos para la reinterpretación de materiales literarios y culturales extraordinarios, pero muy poco conocidos. A su vez, estos materiales invitan o presionan a descentralizar los mapas de la literatura modernista, habitualmente delimitados por la referencia a unos pocos autores representativos, ¿no?, provenientes de 4 o 5 ciudades capitales latinoamericanas. En cambio, la pregunta sobre la droga, la aestesis
y las políticas del cuerpo permite trazar una cartografía alternativa, donde se replantean no tan solo las prioridades que no buscan ya ni afirmar o negar un horizonte de valor literario o del canon, sino también la relación entre los grandes textos y los menores, o entre las literaturas de los países o ciudades principales y las modernidades doblemente periféricas, como las ha llamado Ticio Escobar. La antología incluye autores de 17 países latinoamericanos. Aunque tampoco hemos pretendido que nuestra selección represente cabalmente una amplia divergencia geopolítica, los materiales evidentemente incitan a una dislocación de los mapas con que opera la historia literaria y cultural del latinoamericanismo, heredero al fin y al cabo de las nociones de modernismo, modernidad y autonomía, que se elaboran precisamente durante el periodo que Álvaro y yo estamos estudiando. Por otro lado, es notable en la antología el poco número de escritoras incluidas. Solo en varios poemas de Edelmira Agustini hemos encontrado alusiones precisas a la intoxicación. Aunque las transformaciones de los lugares del género y la sexualidad a fines del siglo XIX suponía el acceso de las mujeres intelectuales y de otras zonas de las clases medias o burguesas a nuevas formas del consumo y de la vida artificial, la embriaguez y la alteración sensorial en público y en la literatura, incluida la poesía lírica modernista, seguía siendo una opción mayormente masculina. Al mismo tiempo, también es evidente que la literatura drogada del entresiglos provoca reacciones conservadoras que vinculan la intoxicación con una crisis de la masculinidad y con el colapso de los valores republicanos, según ha notado con lucidez Cristina Burneo Salazar en su lectura del poeta ecuatoriano Noboa y Caamaño. No nos ha interesado producir una presentación estrictamente cronológica de los materiales, ni entramar un hilo evolutivo continuo entre las temporalidades y contingencia de las historias asincrónicas que se conjugan en el corpus. Pensamos que las marcas de contingencia que desatan estos materiales los liberan de una obligada continuidad, de un encadenamiento causal. Sin embargo, los textos reunidos bajo estas 6 zonas dan cuenta de un devenir dinámico en la relación entre la experiencia de la alteración sensorial, la anestética y las cambiantes políticas del cuerpo y gobierno de la vida que se producen en torno de las drogas durante el periodo que estudiamos. En efecto, el repertorio de los textos singulariza y mezcla 3 aspectos del mundo literario y cultural. Primeramente, el registro de una proliferación material de las sustancias en los nuevos mercados farmacológicos de la modulación sensorial. Segundo, la elaboración de nuevas prácticas estéticas y formas de sensibilidad y sociabilidad en los entornos de vida que se producen alrededor de la vida artificial. Y tercero, la gradual codificación de controles médico-jurídicos en la producción, administración, tráfico y consumo de las sustancias. Un proceso encaminado a lo que llamaríamos la primera gran guerra contra las drogas en la década de 1920 y a los grandes monopolios del capital farmacéutico. Tanto Huxley como Deleuze y Paul Beatriz Preciado apuntan al papel muy ambiguo que cumplen las alteraciones farmacológicas en los paisajes altamente tecnologizados de la sociedad de control, bajo regímenes de biopoder que Preciado identifica con el modo de producción pornofarmacológico, cifrado inicialmente, según Preciado, en el gran mercado de la píldora anticonceptiva. Bernard Stiegler incluye también la potencia tecnológica en su concepto de la farmacología, sometiendo las nuevas formas digitales de la alteración sensorial en su revisión de la discusión del fármaco escritura como prótesis o suplemento peligroso de la memoria. Una discusión que una y otra vez regresa a la farmacia de Platón, de Derrida, y al clásico banquete
platónico, donde se establece la relevancia del fármaco como veneno remedio para la filosofía occidental, como instancia de una antigua división entre naturaleza y artificio, en una lógica suplementaria o prótesis técnica. Aquí nos interesa reintroducir el tropo del fármaco en un archivo histórico latinoamericano, donde los registros, textualidades y materialidades de la alteración sensorial son a su vez resignificados por preguntas pertinentes a las discusiones contemporáneas sobre la droga, los sujetos y poderes que se producen en su entorno. Droga, modernidad y cuerpo ciudadano. Muchos de los materiales que trabajamos frecuentemente han sido considerados o rechazados como textos raros, excéntricos, inestables en sus fronteras genéricas o irrelevantes de acuerdo a las prioridades edificantes de la literatura como institución republicana. Los materiales ciertamente despliegan experiencias y textualidades que exceden los hábitos clasificatorios, pero recorremos la ruta de la excentricidad de los márgenes de un régimen de legibilidad muy alertas a la operación diacrítica que en ocasiones reinscribe desde un nuevo reconocimiento de los márgenes o exclusiones los límites históricos de un canon o régimen de autoridad cultural. Casi de manera intempestiva, estos materiales se hallan aquí reunidos para abrir el camino a una reflexión literaria y cultural alternativa y estimular otras investigaciones futuras sobre los usos literarios de la experiencia drogada, la ambigua economía del goce que propicia y sus recurrentes prohibiciones. A partir de un archivo donde no rige un principio rector de autonomía, el recorte que proponemos incluye poemas, ensayos, crónicas, relatos, fragmentos de novelas, protocolo de experiencia, pero también una que otra receta médica, imágenes publicitarias y varias muestras de discursos médicos legales. De tal modo, la selección está demarcada por diversos horizontes de la experiencia drogada y particulares escrituras reflexivas que intentan dar cuenta de la potencia diferencial, creadora y a veces letal, autodestructiva del sujeto moderno enunciado en dichas escrituras. Estos modos de escritura que investigamos elaboran no tan solo aquellas dimensiones de la experiencia límite que escapan a la racionalidad del lenguaje, sino también un conocimiento distinto, fragmentario de la modernidad literaria en que el narcótico asume, desde las últimas 2 décadas del siglo XIX, un lugar clave, poco estudiado aún. Y ahí el trabajo supone una genealogía alternativa de la modernidad. Proponemos una aproximación, no ya de cara a las contradicciones irreductibles de un persistente proceso de racionalización y secularización del mundo y de inscripción colonial de sujetos productivos y disciplinados, sino un recorrido, una cartografía de las zonas menos visibles u ocluidas de la experiencia moderna, ligadas a lo que Rubén Darío designa como el onidismo tóxico de la modernidad. En la zona en que nos movemos, la droga desencadena una relación alternativa con el cuerpo, con la intimidad, la imaginación, con remanente del reencantamiento desatada por las operaciones complejas de la modulación sensorial afectiva en su doble economía juego de excesos y reducciones de la percepción. A su vez,
por su potencial impacto o descolocación radical del principio racionalizado de realidad, estas experiencias quedan inexorablemente expuestas, sometidas a la intervención biopolítica y al disciplinamiento del cuerpo ciudadano, a las patologías y criminalizaciones que se constatan, especialmente en los últimos años de nuestro recorte, cuando el vicio de las epidemias de voluntad, como las llama Sedgwick, se transforman en objeto de vigilancia psiquiátrica y policíaca. Así como la racionalización moderna avanza armada de un conjunto de políticas disciplinarias aplicadas en la construcción del cuerpo ciudadano, su devenir, transitado siempre por desigualdades, contradicciones y resistencias, confronta una serie de discursos y prácticas alternativas en que la subjetivación procede, no ya mediante los espejos de la individuación o entrada a un orden simbólico y su proyección de un cuerpo ideal, sino en la deriva de prácticas y regímenes de alteración organizados a partir de la modulación de la materia, los cuerpos, la química de los afectos, la vida misma. Decimos regímenes de alteración, vale la pena recalcar, para evitar la tendencia a abordar la experiencia drogada como una especie de exterior salvaje, ingobernable, de los órdenes del discurso y el poder. Los regímenes de alteración que estudiamos, especialmente en el caso de la literatura, si bien se inician muchas veces como una aventura experimental, reconocen también otro tipo de rituales, protocolos, dispositivos técnicos o materiales en el juego y contrapunto tenso entre la contingencia de la experiencia, el control de uno mismo y los dispositivos del control social. En este sentido, los regímenes de alteración suponen otras políticas del cuerpo cuya relación con el Estado y la ciudadanía habría luego que ver en coyunturas variadas y específicas. Los materiales que aquí presentamos despliegan, en definitiva, modos de relación entre lo narcótico y lo moderno, en los que el pequeño objeto droga, llámese opio, morfina, cocaína, marihuana, hachís, etc., focaliza las disputas en torno a lo normativo y lo excepcional, excediendo, casi es de más está decirlo, las acusaciones de exceso, inmoralidad e insanidad lanzadas una y otra vez en aquel entresiglo. La literatura interviene en estas disputas con argumentos tanto más fuertes y excepcionales cuanto que implican una evaluación de la droga como exploración sensorial e intervención del lenguaje, como límite cultural, como arriesgado arte de la existencia en términos de Foucault, o incluso como enmascarado uso terapéutico para antiguas y nuevas lesiones del cuerpo y del alma. No ignoramos la vaguedad del término droga, la multiplicidad de sustancias, parafernalia, experiencias, estilos y ontologías asociadas con la palabra. Por momentos preferimos mantener la designación, atentos precisamente al peso efectivo de su ambigüedad, a los deslices y equívocos que la palabra provoca en la historia cultural ante la ley, particularmente cuando la ley intenta distinguir entre la legalidad de unas drogas y la ilegalidad de otras. De hecho, el arco temporal
entre el primer texto de nuestra selección, Hachís, 1875, de José Martí, y el cierre, con Sebastián Guenard, 1924, de José de Diego Padró, y unos segmentos de los tratados inaugurales de inflexión médico-jurídica sobre toxicomanías, publicados casi simultáneamente en Córdoba, Argentina, y en Río de Janeiro. Si bien demarca un periodo que la historia literaria identifica por el modernismo y sus prolongadas derivas decadentistas, también se encuentra puntualizado por un cambio profundo en los discursos sobre el control internacional de las drogas, la gradual prohibición y la criminalización del consumo, un nuevo gobierno de la función social de la farmacología en la construcción moderna del cuerpo ciudadano. Nos interesa entender las múltiples temporalidades de la droga, su operación mediadora entre, uno, la exploración literaria de la estesis, dos, las dimensiones materiales de un nuevo orden sensorial de la experiencia, tres, las nuevas artes de la existencia que se fraguan en torno de una nueva sensibilidad artística y bohemia, y cuarto, las variadas y contradictorias políticas del cuerpo y gobierno de la vida. El dispositivo antológico y el recorte. La heterogeneidad y la atención a la contingencia de los materiales con que trabajamos suscita enseguida una pregunta sobre la lógica y principios de coherencia de la antología como artefacto cultural. Ana Porrúa ha teorizado el peso formal e ideológico del corte en la producción del artefacto antológico, el entramado de un sentido de continuidad y sus intervalos a contrapelo de la heterogeneidad y discontinuidad de los materiales que la antología junta y cohesiona. Está claro que las antologías habitualmente cumplen un papel decisivo en la traza del horizonte de inteligibilidad de la institución literaria. De tal modo, contribuyen a producir un régimen de valor y de reconocimiento. Pero también es evidente que las transformaciones radicales de la autoridad literaria, las impugnaciones del régimen de valor y la irrupción de las genealogías alternativas vienen frecuentemente precedidas por un nuevo recorte antológico que potencia las nuevas lecturas, los puntos de referencia de un horizonte distinto y temporalizando así la revisión histórica. De ahí que la dimensión política del trabajo antológico para Ana Porrúa se dé menos como evidencia de la instrumentalidad o funcionalidad histórica del artefacto y se singulariza en cambio en las relaciones de fuerza que exhiben el corte y las subordinaciones internas que distribuyen el ordenamiento de los materiales heterogéneos, contingentes en un conjunto. Del cuestionamiento de los principios normativos de coherencia del artefacto antológico se desprende la propuesta alternativa, su apuesta poética de Porrúa en prácticas conceptuales basadas en la juxtaposición, la colección y el montaje, en la teoría benjaminiana, ¿no? del trabajo antológico. Aunque este no es el lugar para considerar los efectos historiográficos de la teorización poético-política de Ana Porrúa, su trabajo nos lleva por lo menos a reconocer que la antología que presentamos, a contrapelo de los hábitos antológicos autonomizantes del modernismo, supone un desafío epistémico y metodológico que intenta contribuir a una nueva historia literaria y cultural del periodo, inspirada no ya en el devenir de la razón moderna, de los letrados o del Estado, sino en la deriva de los cuerpos y los discursos intoxicados y en las conflictivas políticas del cuerpo que la intoxicación suscita. Una de las pocas antologías de literatura y droga en América Latina que nos precede
es la editada e introducida por Beatriz Resende en el Brasil, titulada Cocaína, Literatura y otros compañeros de ilusión, del 2006. Beatriz Resende trabaja principalmente con escritos sobre la droga en el cambiante entorno urbano de Río de Janeiro entre 1895 y 1930. Su selección de crónicas y relatos urbanos manifiesta lo que la investigadora brasileña denomina una literatura art déco. Resende interpreta la llegada de la cocaína y otros psicotrópicos como instancia de nuevos patrones de consumo inspirados por las modas europeas. Esto es clave en su hipótesis, especialmente parisinas. Su enfoque plantea una relación explícita entre el concepto de vida artificial y los procesos de modernización de la ciudad, incluyendo un breve trazado de las rutas urbanas del consumo, sus lugares, digamos, de mediación social, tanto en el mundo elegante de una pálida bohemia, como en los submundos de Río. Está claro que su recorte supone un modelo interpretativo e ideológico que conviene al menos deslindar. Primero, se trata de un intento de rescate de una literatura olvidada o excluida, aunque vale la pena aclarar que esto no es pertinente para todos los autores seleccionados que incluyen al mismo João del Río. O sea, no todos son textos marginales en la antología. Pero así un poco justifica ella su selección. Resende explica la exclusión de estos materiales del canon histórico por dos razones. Una, por estar asociada a la representación de los excesos del consumo y los riesgos consecuentes del desborde sensorial y corporal. Otra relativa tanto a la institucionalización de un gusto literario modernista o vanguardista como transgresión moral, no apta para las bibliotecas escolares o familiares, donde no caben bien las crónicas de los vicios sofisticados, como los llama ella. Marca de distinción de una élite decadentista que finalmente desaparece del mapa de la discusión pública bajo la dictadura de Getúlio Vargas y la moral patriótica a partir de 1930. Si bien nos parece el resultado de un esfuerzo que abre nuevos caminos, el trabajo de Resende tiene varias limitaciones que hay que considerar a la hora de proponer un recorte alternativo. Primero, su selección tiende a reducir la circulación de la literatura drogada a los márgenes de un canon literario. No cabe duda de que la experiencia de la droga y la intoxicación bien puede ser un correlato constitutivo de un canon modernista y vanguardista. Segundo, su selección parece responder más a una investigación orientada a la recuperación de materiales olvidados de la literatura nacional que a un recorte de corpus producido desde un conjunto explícito de preguntas o discusiones teóricas. Tercero, al reducir la droga a los efectos de una moda inseparable de la limitación del gusto parisino, su acercamiento reduce la complejidad de la circulación y los efectos de la droga en el mundo brasileño, soslayando las transformaciones, las paradojas de lo que Silviano Santiago ha llamado el cosmopolitismo del pobre, que sufre la moda importada en su trayectoria desde Europa a Brasil, donde ya a comienzos de siglo comienzan a registrarse alteraciones de la conciencia ubicadas en las fronteras culturales, como en el caso de la africanización de la maconha en el nordeste brasileño, de acuerdo a Pedro Pernambuco Filho y Adauto Botelho, en el texto que hemos parcialmente traducido para esta antología. Este texto plantea toda una dimensión transcultural de la alteración sensorial que, si bien nunca llega a ser dominante entre los materiales que trabajamos, introduce un vector etnográfico del análisis, incluso en textos prácticamente desconocidos de Rubén Darío, como el Huitzilopochtli, incluidos en la sección, en la zona fronteras farmacoloniales, o en otros trabajos que transitan los límites naturalistas del modernismo, como por ejemplo en Ventura García Calderón, en su representación de la coca
De tal modo, la antología que proponemos ubica la discusión literaria en un campo expandido de preguntas sobre los regímenes de alteración sensorial que conjuga distintos objetos, poéticas, discursos y problemáticas que la historia disciplinaria, fundamentada en un reclamo de autonomía de sus objetos de estudio, ha intentado aislar. Un principio post-autonómico o expandido potencia la mezcla, los combinados de las sustancias y las esencias, introduciendo cruces o vectores de complejidad en la escritura histórica. La farmacopea y el régimen de producción y consumo de sustancias en el siglo XIX. El título que nos ha orientado, Farmacopea literaria, amerita una discusión. La etimología de la palabra farmacopea, que conjuga los sentidos ambivalentes de fármaco con los modos de confección, sugiere ya la dimensión práctica, instrumental, de la farmacopea como género discursivo. A este aspecto instrumental habría que sumarle de entrada la ambivalencia misma del fármaco como veneno y remedio, también a nivel simbólico o metafórico. Desde sus primicias, la farmacopea abre la historia de un género práctico que permite deslindar el remedio del veneno. La farmacopea tenía antecedentes coloniales importantes, estimulados por la problemática que los excesos de la naturaleza, flora y fauna americana introducían en los saberes y la economía europeos. Pero la consolidación del género de la farmacopea en el siglo XIX, entendido ya como discurso ilustrado de la modernización y regimentación del material farmacológico, muy cercano a la lógica clasificatoria condensada en el cuadro de multiplicidades que estudia Foucault, se produjo a partir del interés científico por la preparación, administración y dosis de los medicamentos. Al referirnos a la farmacopea literaria, hemos intentado poner la atención en la interacción entre el objeto literario droga, su existencia como tropo moderno y como excedente experiencial de la referencia literaria, y la farmacopea en el sentido histórico más amplio. Al mismo tiempo, es necesario preguntarse por la ruta y los desvíos que la farmacopea literaria introduce en la discusión histórica de las materialidades narcóticas o excitantes. Un ejemplo temprano de esta discusión puede encontrarse en El onirismo tóxico, texto de Rubén Darío, publicado en el periódico La Nación, Buenos Aires, en 1913. Allí Darío expone en líneas generales el debate sobre los sueños del opio, como él lo llama, y confronta la tesis del discurso médico de la época sobre este tema. El artículo de Darío abre la reflexión a partir de la idea de sustancia tóxica expuesta por Roger Dupuy en el libro Los opiómanos de 1912, seguida de una amplia gama de referencias a autores: Richet, Lieberman, Madden, Porchet, Queré, de Montport-Celet, Baudelaire, enfocados en la descripción de los efectos del opio. Todo este compendio de citas y referencias extraídas del corpus del libro del médico, del libro de Dupuy, hacen referencia a la composición química y colonial de una sustancia tratada como tóxica. Cita Darío a Dupuy: el opio es una droga esencialmente malhechora, traidora y matadora, sembradora de dolores y de ruinas. Fin de la cita. El empleo corriente del término tóxico
en los tratados médicos, recortaba el uso de ciertas drogas, reduciendo su significado a envenenamiento criminal y produciendo escenas de intoxicación para observar los efectos de la sustancia, alucinaciones, delirios, locuras, crímenes. Hasta ahora, pocos escritores se habían mostrado tan comprometidos en la elaboración y comprensión de un cuadro general de las teorías médicas sobre las sustancias tóxicas. Podemos preguntarnos, partiendo del título del trabajo de Darío, lo siguiente: ¿qué hay entre el onirismo y lo tóxico? Una arqueología de ese entre nos llevaría a los 3 ensayos de Darío sobre Edgar Allan Poe, publicados ese mismo año, 1913. La atención se fija en inventar un lugar desde donde argumentar el modo como la institución literaria usa lo tóxico. En ese entre se asienta un conjunto de ficciones, los cuentos y poemas del escritor norteamericano, a partir de las cuales sería posible recuperar otra escucha del delirio, las imágenes perdidas en lo onírico, recuperar ese territorio de lo inexpresable donde vacila o colapsa la razón. Justamente, Poe es situado en ese entre, no como figura mediadora, sino para anular el binarismo a través de la palabra humana, dice Darío. Poe revela, cito, la vida interior de la pesadilla. Y esto es solo posible por medio de un fármaco, son palabras de Darío, de un daimón que haya aguzado y superexcitado percepciones y revuelto neuronas. Fin de la cita de Darío. ¿Podrían explicarse algo mejor las visiones ómnicas en la obra de Poe, afirmando esta condición paradójica del fármaco? Esto es, dice Darío, como uso medicinal y como veneno, insistiendo en la necesidad de este remedio tóxico para revelar, dice Darío, la vida interior de la pesadilla. En el momento en que Darío cita la definición médica de intoxicación, introduce una decisiva distancia. En respuesta al estudio clínico del fumador de opio, elabora una teoría del sueño como facultad y cualidad del sujeto, esfera de una subjetividad medida en términos culturales. En este punto, consideramos oportuno insistir en la pregunta de cómo entender el diálogo que propone Darío con la narrativa médica de su tiempo en torno a los sueños y las drogas. Un diálogo complejo, dadas las dinámicas conceptuales de las citas. Se trataría de saber hasta qué punto este diálogo de afirmación e impugnación construye una iconografía del soñador y del adicto, una iconografía que sobrepasa la argumentación del desgaste orgánico, del derroche del patrimonio económico y genético. Igualmente, se trataría de pensar en qué medida estos textos de Darío reexaminan los dispositivos biopolíticos que había introducido la medicina, produciendo toda una etiología de las degeneraciones. Recordemos que Darío lee y escribe para este momento desde París. Los fragmentos de este archivo europeo sobre las drogas. Devora esa bibliografía, extrae citas, busca líneas de confrontación entre ellas y habla también
recordémoslo, como un consumidor de esa experiencia, particularmente de los excitantes alcohólicos. A partir de estas aportaciones al debate sobre droga y literatura, Darío se aleja de la oscilación de la persona intoxicada entre una degeneración en dirección biológica y una regeneración hacia la dimensión psicológica. Solo bajo la identidad de la literatura y la droga, tematizada en la modernidad literaria, y de la resignificación de la embriaguez, ya no subordinada al diagnóstico clínico, queda definitivamente legitimado el caso de una experiencia onírica drogada y la posibilidad de una revitalización estética a partir de la reflexión sobre la embriaguez. Apunta Darío: una vez ingurgitado el excitante, se va hacia la realización, se puede decir, del ensueño despierto, que es fronterizo de la alucinación o una especie de locura provocada. Fin de la cita. En el diseño complejo trazado por Darío, el concepto de excitante se desdobla en cada momento a medida que reclama nuevas experiencias, estableciendo vínculos, por ejemplo, tanto con la figura del fumador de opio, como también con las nuevas formas de consumo de drogas y la teatralización de sus efectos. Quisiéramos, Julio y yo, en este momento, a ver si es posible mostrar, colocar en pantalla una imagen. ¿Se ve bien? Esta imagen corresponde a una entrevista que le hace cronista argentino Zorzi Reilly a R.D. Rexy en 1907. La imagen es un poco no, bastante mala. Una entrevista que abarca 5 imágenes. Es de 1907. Al año siguiente, Zorzi Reilly publica esta entrevista en forma de libro y las imágenes son mucho mejores. Hemos seleccionado esta clásica imagen de R.D. Rexy inyectándose morfina. El título así lo dice: dándose una inyección de morfina. La dejo un momento allí para continuar la lectura. ¿A qué apunta la comprensión de estas relaciones elaborada como una respuesta que busca exceder el orden celebrado por la modernización literaria y, por lo tanto, en correlación con otros problemas teóricos planteados a las sensibilidades finiseculares? ¿No fija la comprensión e interrogación de dichas relaciones una base desde donde observar la porosidad y vulnerabilidad de los límites autónomos trazados a estas sensibilidades? En este sentido, conviene preguntarnos en qué momento la medicina comienza a diagnosticar los ensueños, productos del excitante, y especialmente el momento en que aparece una valoración psiquiátrica de las prácticas del usuario, ya de camino a la patología y a la construcción médico-legal de la toxicomanía. Como contrapunto ineludible a los sueños del opio, como lo llama Rubén Darío, irrumpe a inicios del siglo XX la escenificación de R.D. Rexy, inyectándose morfina en su Torre de los Panoramas, puesta en escena donde la legibilidad del artista drogado aparece por un instante en su dimensión política. Acompañando el registro de ese gesto ensimismado del poeta, aparece la confesión del artista
intentando contener o por lo menos borrar los excesos de esta imagen, de este archivo fotográfico, detener o anular todo aquello que circula por los bordes de la imagen. Cito las palabras de Redidense que acompañan esta imagen. Yo no soy un vicioso. Cuando tengo ganas de escribir algún poema en el que necesito volcar todo mi ser, todo mi espíritu, toda mi alma, fumo opio, bebo éter y me doy inyecciones de morfina. Pero eso lo hago cuando tengo que trabajar. Nada más. Se ha formado en torno mío una leyenda bárbara. No, no soy un vicioso, no soy un fanático. Los paraísos artificiales son para mí un oasis, una fuente de inspiración. Además, la morfina y el opio me producen un sueño tan encantador, tan plácido, tan celestial y tan divino, que bien vale ese sueño un trozo de mi carne burguesa, que conserva aún el asqueroso vicio de comer. Me dirán que las agonías de De Quincey, de Baudelaire y de tantos otros maestros son buenos ejemplos para no abusar de los placeres del nirvana. Pero a mí, ¿qué pueden importarme los consejos de la gente normal, que pesa las palabras, que mide las virtudes y que metodiza los espasmos de la médula? Fin de la cita. Esta declaración de Revi Reisig suscita varias cuestiones. Aunque la apología de la droga como condición del trabajo del poeta altera la ética productivista, la exposición privada de su vida significa una tensión entre aquello que hace visible la exhibición misma y el trasfondo confesional oído en la expresión y dirección del contenido. Pero, ¿qué es exactamente lo que produce como diferencia estas líneas de tensión a través del conjunto de la escena? Las palabras del poeta se instalan en el discurso confesional a partir de una negación. No soy un vicioso, provocando una nueva visibilidad del artista drogado e instaurando, en consecuencia, un estatuto del vicio imposible de resumir en el concepto de exceso. El punto no es simplemente que el artista posa, y en este sentido no se podría hablar entonces de una falsificación de la escena. Es que el objeto droga está enunciado ahí, en la posición del artista y en la composición de la fotografía, para ocultar, revelar varias ideas. Un alejamiento de la identidad del vicioso construida por la narrativa médica, una indicación de cómo se incorpora la morfina y la develación de un paradigma del cuerpo. Para Rubén Darío, la ingestión de fármaco remite a una materia que se come, se bebe o se fuma. Ahora, el gesto de inyectarse dirige la atención a otra práctica corporal y a una tecnología reciente, la jeringa, que pronto entra en los imaginarios culturales como un objeto estilizado de la curiosidad bohemia y artística. Hacia finales del siglo XIX, el vicio definía la imagen del comportamiento llamado perverso. Era asimismo el instrumento retórico con el que médicos e higienistas medían socialmente la conducta individual para remitirla a un modelo de normalidad o desviación.
el principio a través del cual el desorden de la conducta podía remitirse a una lesión moral. Sobre la base de estas consideraciones, se podría llegar tentativamente al siguiente resultado. Las acusaciones de inmoralidad lanzadas una y otra vez en aquel entresiglos contra la literatura drogada no pareciera más que una inferencia de la principal inculpación: los excesos de subjetividad e irracionalidad. Pero tales correlaciones ni siquiera fueron tomadas en cuenta por R.B. Reisig o Darío. La construcción de la figura del vicioso, la adicción a las drogas, para el presente caso, en la escritura moderna despertaba el fantasma de la degeneración facial y mental, del sujeto enfermo, sin voluntad, condenado a la compulsión del gasto irracional. Este también es el caso de José Fernández, la novela de sobremesa de Silva, y de Sebastián Guenard, en la novela homónima de puertorriqueño José de Diego Padrón. La economía del gasto y del derroche como síntoma de un mal moral. Para entender el significado de "yo no soy un vicioso" de R.B. Reisig, o su contrapunto irónico "soy un perdido, soy un marihuano" del colombiano Barba Jacob, asociado al consumo de drogas, debemos comprender cómo hacia finales del siglo ciertas reglas de la escritura modernista operaban como un laboratorio productor de relatos de vidas excepcionales o anómalas, vigilando los límites del goce provocado por los estupefacientes, frecuentemente desde la defensa de la ejemplaridad cívica del superego republicano. R.B. Reisig, en cambio, al igual que otros escritores modernistas, escoge una escena y una gestualidad ligadas a una situación de consumo y de exceso. Adopta una posición que no es solo la representada en el acto de inyectarse, sino la de una subjetividad atrapada entre el deseo de escribir y la voluntad de drogarse, entre la experiencia poética y la experiencia tóxica. Ahora bien, hay un vínculo entre poesía y droga en la deriva heterónoma de esta farmacopea literaria. El 20 de julio de 1890, en la revista La Habana Elegante, Julián del Casal publica el poema La canción de la morfina, que luego formaría parte de su primer poemario, Hojas al viento, impreso ese mismo año. A excepción quizá de un poema de Baudelaire, es difícil encontrar en la poesía moderna un texto donde una sustancia se exprese en primera persona, eliminando de su tonalidad cualquier elemento trágico y moralizante. Para recalcar el cambio de registro que supone la aproximación de Casal al tratamiento de droga y su relación con las exploraciones sensoriales de la poesía en 1890, conviene recordar, aunque sea de paso, el poema Hashish de 1875 de José Martí, que abre en un arco cronológico nuestra selección de textos. Un poema inaugural de un orientalismo psicotrópico, que si bien visita el tópico bodeleriano, subsume enseguida la alteración sensorial bajo el peso moral de la ira anticolonial del árabe doliente, que mediante el hashish, cito a Martí, duerme para vivir, pues viva la ira, en su pecho más loca se levanta. En cambio, el poema de Casal está transitado por otra energía, un afecto inseparable de, cito, la dicha artificial, que es la dicha
verdadera. Palabra, verso del poema. ¿Cuál es el ánimo, la dicha que propicia la morfina? ¿Cuál podrá ser incluso el alcance de su verdad alternativa? En la canción de la morfina, singular elegía maldita, están presentes los motivos y temas identificados con la estética decadentista, pero esta vez situados en el interior de la lengua poética, ampliando e intensificando no solo los medios de expresión de la poesía, sino además produciendo otras formas de pensamiento y experiencia. Si bien hay que reconocer que la deriva del sujeto y la voz poética elaborada por el poema constata la esfera sensorial propia del decadentismo, cito, tengo las áureas escalas de las celestes regiones, doy al cuerpo sensaciones, presto al espíritu alas. De igual modo, hay que resaltar el estado del sujeto del poema, la morfina, que al moverse en la pura negatividad de su inexistencia, cito, ofrezco al mortal deseo con la calma de la muerte, la dulzura del leteo. Acentúa ahí su cualidad de fantasmagoría. Cito, abro la regia mansión de los goces orientales. Y exhibe así sus significados en forma de calmante para exorcizar lo real. Importa subrayar esta referencia a Lete, diosa femenina del olvido, a diferencia del dios alado del sueño. La referencia en la última estrofa del poema a las aguas míticas del leteo redirige el efecto de la droga a una experiencia de la pérdida, mientras la evocación mitológica a Morfeo remitiría no solo al sueño, sino en su reverso también al despertar. La referencia a Lete, deidad femenina que forma pareja con Mnemosyne, señala una experiencia no en el dominio de lo onírico, sino del olvido y la memoria, lo que a su vez empalma con el tópico del fármaco como peligroso suplemento escritural de la memoria. La morfina ofrece, cito, al mortal deseo del que hirió ruda suerte. Además de ese mítico río del olvido, la calma de la muerte, las palabras del poema, recordándonos así que las aguas del leteo forman parte de una especie de topografía subterránea. Una mirada crítica al poema de Julián del Casal, la canción de la morfina, no podría prescindir en principio de un comentario sobre el efecto doblemente abismal que encierra el título mismo y la función ambigua de la preposición de. Por un lado, un giro hacia la materialidad y el contenido de la canción, y por otro, una relación de posesión que traslada la canción a su lugar de pertenencia. Desde ese lugar, definido por la imposibilidad de señalar el punto exacto de su articulación, la voz de la morfina entona su elegía. Ahora bien, y volviendo a lo señalado anteriormente, ¿qué dice esa voz y a quién se dirige? Se podría intentar responder a la primera pregunta tomando en cuenta el tipo de sujeto que en ella se constituye. Consideramos este aspecto clave, pues se trata de una voz femenina identificada como sujeto de la experiencia sensorial, es decir, de la estesis moderna. Son precisamente sus cualidades y atributos los que esta voz enuncia y ofrece a que llama el poema los amantes de la quimera. En ese sentido, el poder de la morfina se convierte en una metáfora del poder de la poesía, su capacidad de alterar no solo los sentidos, sino los efectos de quienes la leen o consumen. Y aquí pasamos a la segunda pregunta. Si en el horizonte histórico de su constitución, esa voz era capaz de quebrar la pretensión del marco moral, de contener la potencia de su enunciación, como había sido el caso opuesto del hashish patriótico y lírico de Martí, tratando de impedir lo que solo ella puede decir y nombrar, en los umbrales de aquel fin de siglo,
esa voz está dirigida a la emergencia de una subjetividad herida, lacerada, mortal y desdichada, a quien ofrece sus dones. Cito: yo venzo a la realidad, ilumino el negro arcano y hago del dolor humano dulce voluptuosidad. Cierro la cita. Poseedora de un saber sobre el cuerpo y el espíritu, de un conocimiento sobre el mundo de las percepciones y las distintas formas de experiencia del dolor, va entonces a presentarse como una especie de escenario de la sensorialidad en el que se entraman los complejos episodios de la vida material moderna, de su fascinación por el artificio y los múltiples niveles de su constitución sensorial y afectiva. Es precisamente aquí, en el discurso seductor de la morfina y su encanto, donde la figura retórica de la prosopopeya emplaza una singular ontología del objeto morfina. El objeto droga habla en primera persona y una vez instalado en el espacio subjetivo e individualizado de la enunciación, va dejando marcas, rastros, fragmentos de su identidad a lo largo del poema, postulándose a sí mismo como el único bien, en el doble sentido de la palabra bien. Diosa abierta a la fulguración del deseo, es sirena que hechiza con su canto y como objeto espectral llamado mercancía, portador de esa doble faz de las apariencias, a la vez estimulante y narcótico. Bueno, hemos terminado. No sé, creo que no hay moderador. Por lo tanto, no sé si... bueno, aquí hay una pregunta de Laura Uzcategui. La leo. Como ambos saben, en los últimos meses me ha interesado el tema de las psicopatías sexuales en el decadentismo. ¿Qué piensan acerca de la relación droga de ideación sexual? En Clemente Palma, Darío, José Joaquín Eduardo Pello, los sujetos de la acción son fumadores de opio al mismo tiempo que desarrollan psicopatías sexuales como voyerismo, fetichismo, sadismo, satidiasis, homosexualidad, etc. Para ingenieros, o sea, ingenieros, claro, estos comportamientos vienen de afuera, se dan por su gestión, son culpa de las modas francesas e italianas. Esta es la pregunta que plantea Laura. No sé si Julio tiene algún comentario. Bueno, más bien sería interesante escuchar a Laura, ¿no? No sé si tiene acceso. Sí, tener acceso al diálogo, no sí tiene acceso a la... Y que un poco elabore ella su pregunta. La pregunta y supone una hipótesis de trabajo que es la de ella, ¿no? Si Laura nos está escuchando y pudiera sumarse al diálogo. Bueno, como participante. Dice que no puede entrar. Bueno, hay algo ahí que se sugiere en varios momentos de nuestra presentación, que tiene que ver con cierto momento, más o menos a finales del siglo XIX, ¿no? Comienzos del XX, donde aparece una rearticulación de unas dinámicas, ¿no? entre subjetividad, nuevas formas de subjetividad y otras zonas, cambios, transformaciones de la vida material de la sociedad en vías de modernización de esa época. Creo que en esa articulación, ¿no? Uno podría situar esta relación entre el objeto droga y toda la constelación de discusiones sobre la sexualidad. Nuevos modos también de acercarse a la intimidad del sujeto, a fin de siglo.
Es decir, habría por un lado la visión más previsible a la respuesta, que tiene que ver con, digamos, con el surgimiento de ciertos discursos psicológicos y del psicoanálisis mismo justo en esta misma época. Pero también habría una pregunta de nuevo por la relación entre estas formas de subjetividad y las transformaciones de la vida material. No solo transformaciones de los contextos, ¿no? Sino transformaciones que pasan, digamos, por nuevas formas de relación entre el cuerpo, las cosas y los discursos sobre la subjetividad. Creo que ese es un punto que está en la pregunta de Laura, en la medida en que ella menciona, ¿no?, esta relación entre droga y sexualidad. Por otro lado, hay toda una serie de textos en la selección de nuestra antología donde se podría trazar ciertas dinámicas de un nuevo tipo de consumo y de consumismo, y ciertas formas del deseo en las tramas literarias. Me refiero, por ejemplo, al caso de José Fernández, el poeta en De Sobremesa, y el caso también de Sebastián Guenart en la novela de 1924 de José de Diego Padrón. Entonces, de nuevo, mi tendencia, mi sugerencia sería a explorar no solo los contenidos de estas experiencias, sino la relación entre estos nuevos temas de la sexualidad y otras transformaciones en otras zonas de la vida moderna, que hemos ido llamando la vida artificial. Igualmente, un poco para intentar responderle a Laura en relación a lo que dice Julio, en nuestra antología, el texto que cita Julio de Sebastián Guenard, de Diego Padrón, es un texto interesante porque allí la cuestión de la psicopatía sexual, que es lo que está preguntando en concreto Laura, se da de manera muy evidente, pero hay como dos cosas que agregarle a esta cuestión de la emergencia de estas nuevas subjetividades, creo, Julio. Uno tiene que ver que ese contexto del desvío sexual se da en una barrera china, ¿no? Y se da en el momento de donde se trafican otras cosas además de la droga, ¿no? Sebastián Guenard, el protagonista de la novela homónima, resumen como un catálogo de todas las marcas decadentes del cuerpo finicular. Así que es un personaje postdecadente. Es vicioso, es una marica, le dicen así textualmente, pues llama a su amigo, es un perdido, es un vicioso, y tiene todas las psicopatías de este fin de siglo. El segundo elemento, creo que es importante también destacarlo, por lo menos en el texto de Diego Padrón, la cuestión inmigrante de Diego Padrón, de Sebastián Guenard, ¿no? Entonces, creo que, a ver si retomo la argumentación, creo que la cuestión de la psicopatía, un poco ya más alejada de cómo se postula hacia finales del 19, ya comienzo del 20 tiene otras marcas, ¿no? Claro que pasa por lo sexual, pero hay que agregarle como otros elementos, otros conceptos que hacen más compleja la cuestión del desvío sexual en estos personajes, siempre relacionados con, claro, con el consumo de fármaco, de la droga. No sé qué opina, Julio. Sí, sí, no, precisamente el ejemplo de Sebastián Guenard es excelente, ¿no?
1924. Entre otras cosas porque coincide con uno de los primeros libros clásicos sobre la toxicomanía, donde también hay largas reflexiones dedicadas a la sexualidad, a la relación entre sexualidad y toxicomanía. En el caso, me refiero al libro Toxicomanía, esta especie de tratado publicado en Córdoba en 1925, del cual hay una selección en la antología. Entonces, efectivamente, ese texto de Sebastián Guenán, tú has tocado también en un par de elementos muy interesantes, porque introduce ya un orientalismo distinto. Es un orientalismo que tiene lugar en el barrio chino de Nueva York, una especie de orientalismo diaspórico, ¿no? En donde, digamos, toda esta carga exótica, histórica del orientalismo aparece urbanizada de un modo distinto, que es el escenario de una nueva sexualidad, una sexualidad que el texto desde el principio trabaja como problemática o anómala, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hay un momento en los años 20 donde se puede replantear la pregunta sobre la subjetividad, ligada por un lado a estos nuevos entornos y por otro lado a estos nuevos discursos psiquiátricos y policíacos, ¿no? Que van criminalizando y estableciendo estos catálogos, ¿no? de estas vidas al margen, que incluyen droga y sexualidad, especialmente homosexualidad. Daniela Campos nos pregunta, ¿cree que la relación droga-literatura está más presente en los escritores que en las escritoras? En el caso de las escritoras, ¿no será acaso la invisibilización de este tema en sus producciones enmascarado, tal vez? Esa es la pregunta de Daniela. No sé si... ¿Quieres responder? No, estoy viendo el panel aquí. Bueno, hay un momento en que nosotros mencionamos el caso de Dalmira Agustini. Es una de las pocas mujeres que están incluidas en la antología, aunque precisamente fue un tema de investigación en la lectura de otras escritoras de la época. De hecho, yo diría que hasta el poema Valium de Rosario Castellano, que es un poema de 1970-71, hay muy pocas escritoras que trabajen explícitamente el tema de la ebriedad y de la droga. Recientemente, el libro Blackout de María Moreno, la cronista y novelista argentina, es también otra intervención importantísima que marca un gran cambio en las representaciones de la bohemia literaria, ¿no? Y de su relación, ¿no? con ciertas políticas del cuerpo y antiestatales, en el caso de María Moreno. Pero estos son ejemplos muy tardíos, ¿no? ¿Qué pasaba en toda esta historia que nosotros estábamos investigando? Que hay tan pocos ejemplos de escritoras. Porque lo que sí ocurría en el fin del siglo pasado, y esto se nota en la publicidad de las revistas, la publicidad de las mercancías narcóticas, desde el fin del siglo pasado, del siglo XIX al XX, es que ya había una figura femenina, una consumidora de narcóticos, no cabe duda, y se había escrito bastante sobre el problema de la adicción entre las mujeres, ya a finales del siglo XIX. Sobre todo cierto tipo de mujer de clase media, ¿no? El uso de tonificantes o de otros medicamentos que contenían opio y derivados del opio, ¿no?
Entonces, había sin duda consumo y había discursos sobre la mujer consumiendo, pero incluso la figura de la droga en los textos literarios frecuentemente es femenina, como el caso de La morfina de Julián del Casal. Pero hay muy pocas escritoras que manifiesten, digamos que expresen esta experimentación en público. Entonces, por eso sugeríamos que se trata de un límite, de una especie de división del trabajo, del género, que excluía ciertas, la temática misma excluía a las mujeres, hasta bien entrado el siglo XX. Durante las vanguardias también ocurre lo mismo. O sea, la mujer ebria no aparece como... Hay otros casos anteriores también a Rosario Castellanos, pero en fin, es un tema sobre el que queda todavía mucho que investigarse. Agradezco la pregunta. Hubo muchas representaciones pictográficas Sí. La mujer como representación del vicio o de la morfina. Hay un catálogo amplio. Nosotros en algún momento para visitamos y reconocemos de nuestro trabajo, donde la mujer como objeto de representación, ¿no?, vinculado a la droga. La mujer tomando el excitante, la mujer en el momento del consumo, la mujer en el momento en que se inyecta la morfina ya como una adicta. Sí, pero ciertamente como en el campo ya de la escritura es muy difícil, no encontramos. Daniela nos está diciendo, bueno, nos mandó un mensajito, correo, que ella conoce, que era un poema de Juana Ibarbourou. Luego lo compartiremos, pero bueno, muchas gracias, Daniela, por el dato que me envías por el correo. No sé si seguimos. Aquí hay una pregunta, perdón. Buenas tardes. Me interesa profundizar sobre la droga como tecnología. Saber si se podría entrar en relación con la idea de Platón de que la escritura también es una tecnología y promueve el olvido. César. Creo que en algún momento Julio, en su lectura, tocó el tema de la farmacia de Platón, en realidad, pero no sé si quisiera ampliar un poco más, Julio. Si quieres añadir algo, algún comentario. No sé. No sé si... Sí. Pero es una pregunta muy importante, creo, para nuestro trabajo en general, ¿no? Porque entre otras cosas, la droga produce una dislocación, ¿no?, entre los modos en que la cultura reflexiona sobre la relación entre naturaleza y artificio, naturaleza y tecnología. La droga pone en juego estas fronteras, ¿no?, entre lo natural del cuerpo mismo y la intervención de un elemento artificial que altera los estados de ánimo, que altera la vida anímica y psicológica del sujeto. Entonces, es una pregunta importante que aparece, digamos, ligada efectivamente a la referencia a Platón, el Fedro, y a la metáfora del fármaco en una especie de parábola de los orígenes de la escritura. Esto es un punto de referencia bastante constante en estas discusiones. La referencia al texto de Derrida sobre el Fedro de Platón, el ensayo, la farmacia de Platón, la diseminación. Pero Julio, disculpa, pero habría que ver cómo se reescribe esta idea del suplemento, del fármaco, en este contexto finisecular.
Estoy Sí, pensando en cómo, un ejemplo preciso que comentamos y trabajamos en nuestra antología, el uso preciso que hace de la palabra fármaco, del fármaco, Rubén Darío, por ejemplo, para pensar la obra poética de Allan Poe, ¿no? sí. ¿Cómo, dónde ubica el fármaco? Lo dice Darío, ciertamente, como remedio, como veneno, pero más allá de este lugar clásico de identificación del fármaco, ¿dónde lo ubica en relación a esta dualidad de lo sueño y de lo tóxico? ¿Qué lugar ocupa el fármaco en este fin de siglo? Y creo que allí hay que como repensar este dispositivo fármaco que están, sobre todo, aparece en este apartado de nuestra antología que llamamos Reflexiones Anaestéticas, donde el escritor ciertamente reflexiona bien sobre la escritura, sobre el acto de escribir, ¿no? Pero también de una escritura mediada o pasada por el fármaco. Sin ese Sí, fármaco, como que el fármaco posibilita esa reflexión anestética en el escritor modernista. sí. Sí, y la reflexión sobre el fármaco va produciendo una inflexión, ¿no? En ciertas, estos textos que tienen cierto, son conceptualizaciones de la experiencia moderna, son como pequeñas intervenciones conceptuales, teóricas que producen los escritores mismos, muy interesantes. Y efectivamente en nuestra lectura del texto de Rubén Darío, Onirismo tóxico, aparece la referencia al fármaco, la referencia a Platón, de Darío, no de Derrida. Sí, sí. Efectivamente, creo que uno de nuestros retos, por un lado, y focos, ¿no? Fue tratar de traer los debates teóricos sobre la farmacología a un archivo histórico. En ese sentido, el recorte de la antología y la investigación histórica que presupone es un trabajo, digamos, de, de archivo, un recorte distinto, a partir de la pregunta del fármaco. Hay otro detalle en la pregunta que es interesante, es importante, es la relación entre fármaco y tecnología. Porque nosotros habitualmente no pensamos la química como una dimensión técnica de la producción industrial, de la modernidad, ¿no? Pensamos incluso la historia del capitalismo industrial en función de la industria pesada, ¿verdad? Y de la tecnología en función de máquinas. Pero obviamente hay una relación profunda entre química y tecnología que va eh, eh, también empalmando, que se articula, ¿no? con toda una discusión sobre esta dimensión de la prótesis y de la antropotecnia, como estas sociedades modernas y contemporáneas eh, rediseñan la vida, rediseñan la noción misma de la humanidad, ¿no? Por eso en el texto La vida artificial, ¿no? Con que comenzamos nuestro trabajo de Gutiérrez Nájera, la reflexión al autómata, ¿no? Que hace directamente Gutiérrez Nájera, ¿no? En 1890, ¿no? Por eso decíamos que tiene un potencial gótico, ¿no? Que se anticipa a toda una serie de discusiones contemporáneas que aparecen en distintos géneros literarios, ¿no? Y discusiones sobre la sociedad de control, donde el fármaco tiene una función tecnológica en el sentido de que redefine y produce el rediseño de la vida misma, de la vida de los sujetos, del cuerpo y de la subjetividad. Entonces, es una pregunta muy interesante en ese sentido, ¿no? Estas lógicas suplementarias donde se articula
fármaco y tecnología. La obra más reciente de Bernard Stiegler sobre farmacología retoma esta idea de fármaco y tecnología digital en el mundo contemporáneo. Una proyección futura de una lectura también del Fedro y de Derrida por Stiegler, que podría ser interesante en este contexto. Creo que no hay más preguntas, Julio. Así que, pues, muchas gracias, Julio, por este diálogo. Gracias a ti, a todos Álvaro. los Sí, ha sido participantes. un gran placer, Gracias un a, honor trabajar contigo. igualmente, Julio. Igualmente. Muy agradecido. Muchísimas gracias a los participantes y bueno, nos despedimos. Hasta luego.